Hola, bienvenidos a Misterios de la Fe. Hoy hablaremos de un tema que toca el alma y despierta el anhelo de lo sagrado. El Arca de la Alianza no es solo un cofre de madera y oro perdido en las brumas del tiempo. Es el trono visible del Dios invisible, un misterio que une el cielo y la tierra. Durante siglos, su paradero ha sido un enigma que ha cautivado a emperadores, exploradores y creyentes. Pero más fascinante que su búsqueda es su profundo significado. Un significado que nos habla de la presencia de Dios entre los hombres y que encuentra su plenitud en un momento culminante de la historia. Acompáñanos en este viaje, no solo a través de desiertos y templos olvidados, sino a través del corazón mismo de la fe. En el monte Sinaí, rodeado de truenos y fuego, Moisés recibió más que tablas de piedra. Recibió las instrucciones para construir un santuario portátil. Y en el corazón de ese santuario, el lugar santísimo, descansaría la pieza central de la presencia divina. Dios le dice a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos 10 al 22, harán un arca de madera de acacia. La revestirás de oro puro por dentro y por fuera, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Este diseño no era casual. La madera de acacia incorruptible habla de la humanidad, resistente pero perecedera. El oro puro por dentro y por fuera simboliza la divinidad. La pureza absoluta era un objeto que proclamaba la unión de lo divino y lo humano. Un concepto que resonaría a través de los siglos hasta encontrar su eco en la persona de Jesús. Sobre el arca, el propiciatorio de oro puro, y sobre él dos querubines cuyas alas extendidas formaban el trono de la misericordia. El caporet era allí, en ese espacio entre los querubines, donde la gloria de Dios, la Shekinah, se manifestaba, no como un ídolo, sino como una presencia viva, un fuego consumidor de santidad que habitaba en la oscuridad sagrada del velo. El arca inicia su viaje a través del desierto, guiando al pueblo hacia la tierra prometida. Delante de ellos iba el arca del pacto. Para buscarles lugar de descanso nos relata Números, capítulo 10, versículo 33. Era su estandarte y su seguridad. Cruzó milagrosamente el río Jordán, cuyas aguas se detuvieron en seco ante la presencia del Dios de toda la tierra. Como nos cuenta el libro de Josué, capítulo 3. Pero el arca también era un recordatorio solemne de la santidad de Dios. En un triste episodio, los hijos del sacerdote Elí trataron el arca como un talismán de guerra y la llevaron al combate contra los filisteos. Fue capturada, pero el Dios de Israel no puede ser aprisionado. Dondequiera que el arca era llevada entre los filisteos, causaba estragos y derribaba a su ídolo Dagón. La gloria de Dios se revelaba como un juicio para quienes no la reverenciaban. Finalmente, de vuelta en un carro tirado por vacas, su regreso fue marcado por otra tragedia, cuando un hombre llamado Usa extendió su mano para sostener el arca y fue herido de muerte. Un duro recordatorio de que no podemos tratar la santidad de Dios con familiaridad mundana. Su presencia exige un corazón contrito y un temor reverente. Llegó un día en que el arca encontró un reposo temporal. El rey David, con corazón apasionado y danzando con todas sus fuerzas, la llevó a la ciudad de Jerusalén. Su deseo era construir una casa para Dios, pero el Señor le dijo que sería su hijo, Salomón, quien lo haría. Y así fue. Cuando el templo fue consagrado en un momento de asombrosa majestad, los sacerdotes sacaron el arca. Y cuando salieron del lugar santo, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para servir por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, tal como registra el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. El arca reposaba ahora en el lugar santísimo del templo de Salomón, un lugar al que solo el sumo sacerdote podía entrar. Una vez al año, en el día de la expiación, para rociar sangre sobre el propiciatorio y hacer propiciación por los pecados del pueblo. Era la sombra de una realidad mayor que estaba por venir. Y entonces, el arca desaparece de la narrativa bíblica. El silencio es ensordecedor. No se menciona su destino durante la destrucción de Jerusalén por los babilonios en el año 586 a.C. El profeta Jeremías, mirando hacia el futuro, profetiza un tiempo en que no se dirá más: Arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento ni se acordarán de ella, ni se hará otra. Así dice el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué pasó con el arca? Las teorías son muchas y fascinantes. Algunos creen que los sacerdotes la escondieron en una cueva secreta antes de la invasión, quizás en el mismo monte del templo. La tradición etíope afirma que Menelik-Plieu, hijo de la reina de Saba y el rey Salomón, la llevó a Axum, donde supuestamente permanece hasta hoy en la capilla de Santa María de Sión. Otros especulan con que fue llevada a Egipto, o incluso que los caballeros templarios la encontraron durante las cruzadas.
Pero querido amigo, tal vez la pregunta más importante no es dónde está el arca, sino por qué desapareció. Su ausencia preparaba el escenario para una presencia mucho mayor. El velo del templo se rasgó y el significado del arca se trasladó para siempre. En el Nuevo Testamento, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, tiene una visión trascendental. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Esta no es el arca de madera y oro, es la realidad celestial de la que la terrenal era solo una copia. Pero la conexión más profunda y hermosa la encontramos en el Evangelio de Lucas. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a una joven virgen llamada María, la saluda con palabras que hacen eco en la eternidad. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y luego, por el poder del Espíritu Santo, la palabra eterna de Dios tomó carne en su vientre. María se convirtió en el nuevo y viviente arca de la alianza. Ella llevó en su seno no las tablas de la ley, sino al legislador mismo, no la vara de Aarón, sino al sumo sacerdote eterno, no el maná, sino el pan de vida que descendió del cielo. La verdadera Shekinah, la gloria de Dios, habitó en ella. Así que el paradero físico del arca, aunque intrigante, palidece en comparación con la revolución espiritual que su simbolismo anuncia. Ya no buscamos un objeto en un lugar secreto, porque Dios ha hecho de los creyentes su verdadera morada. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nos pregunta el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. El propiciatorio, donde la sangre era rociada para el perdón, encontró su cumplimiento supremo en la cruz del Calvario, donde la sangre de Cristo fue derramada una vez y para siempre. Nosotros, tú y yo, somos ahora el lugar donde la presencia de Dios desea habitar, no por nuestro propio mérito, sino por la gracia de Jesucristo. El arca era un símbolo poderoso, pero nosotros, en Cristo, somos la realidad viviente de lo que ese símbolo representaba. El velo que separaba a la humanidad de la santidad de Dios fue rasgado de arriba abajo, y ahora podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. El arca de la alianza. Su historia es un viaje desde el Sinaí hasta el cielo, desde un cofre de oro hasta el corazón del creyente. Su búsqueda terrenal puede continuar, pero su significado espiritual ha sido revelado en plenitud. Nos recuerda que Dios anhela habitar con su pueblo, que su santidad es tremenda, pero su misericordia es más grande, que ya no miramos a un templo de piedra para encontrar su gloria, sino que la buscamos en el rostro de Jesucristo y la llevamos en vasijas de barro, que somos nosotros mismos. El arca no se perdió, se transformó. Su esencia se expandió para llenar el universo con la promesa de que Dios está con nosotros. Y esa es la más grande de todas las misterios de la fe. Gracias por acompañarnos en Misterios de la Fe. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.